Confabulario, un programa de crítica, análisis y reflexión sobre temas de actualidad, combatiendo la infodemia. Conducen Abdiel Hernández, Juan Villagrán y Abel Martínez. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Quien les habla, Abel Martínez, a este confabulario número 50, por fin. ¿Cómo estás, Abdiel? ¿Cómo estás, Juan? Hola, estimado Abel, hola Juan, pues muy contento. La verdad es que ya ha pasado tiempo desde aquella idea de empezar desde una cuestión alternativa a transmitir información y bueno, llegamos hoy con esta emoción, ¿no?, de que nos acompaña el día de hoy para este programa. ¿Cómo estás, Juan? Abdiel, Abel, un gusto siempre estar con ustedes, compartir el micrófono, las cámaras. Efectivamente, un proyecto que inició y que se ha consolidado, y a pesar de que las discusiones han sido duras, fuertes, nos hemos mantenido, nos hemos aguantado, nos han aguantado en el aire, y hoy es realmente un gusto y un placer y un honor tener a este invitado tan especial. Así es, hoy, el día de hoy, tenemos para celebrar el número 50 y a quien agradezco a Alejandro Páez. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchísimas gracias, encantado por la invitación. Gracias, Abel, gracias, Juan, y gracias, Abdiel. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. No, al contrario, de verdad es un placer para nosotros que seas como el padrino de este programa número 50 del Confabulario. Si me lo permiten, voy a rápidamente a leer un poco de la trayectoria de Alejandro Páez Varela, quien es periodista y escritor, es autor de novelas con Corazón Kalishnikov, Música para perros, El reino de las moscas y Oriundo Laredo. También de los libros de relatos No incluye batería, Paracaídos que no abre, escribió Presidente en espera y es coautor de libros de periodismo como La guerra por Juárez, Los Suspirantes 2012, Los Amos de México, Los Intocables, Los Suspirantes 2018. Fue subdirector del periódico El Universal, subdirector de la revista Día 7 y editor en Reforma y El Economista, y actualmente es director general de sinembargo.mx y, bueno, co-conductor de Los Periodistas, que lo hace ahí se me fue Álvaro rápido. Álvaro Delgado. Delgado. Con Álvaro Delgado, sí, cierto. Y bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues sin más preámbulo, lo que queríamos platicar contigo, Alejandro, es pues platicar un poco sobre el periodismo, sobre en dónde está el periodismo hoy y si, en tu opinión, el periodismo tiene una función social y esta función social se ejerce actualmente en el periodismo en México. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias, de verdad. Les agradezco que abran el espacio. Y pues yo no veo con mucha honestidad mucho cambio en la prensa mexicana en este momento a lo que siempre ha sido. Ahora lo que vemos es una prensa dedicada exactamente a lo mismo a lo que se ha dedicado en los últimos 100 años, que ha sido servir a los poderes en turno. ¿Cuáles son los poderes en turno ahora mismo? Bueno, los poderes en turno, dado que la presidencia de la República le dio la espalda a los medios, sobre todo con el gran gesto que siempre dan los gobiernos, que es con la publicidad oficial, pues entonces siguen sirviendo a los poderes de facto. Y los poderes de facto en México se mantienen intocados a pesar de que han pasado 4 años de este nuevo gobierno. Las élites intelectuales, las élites académicas en México, que son tan poderosas y que han ejercido una opinión con toda libertad en y se han convertido en parte de una oposición al gobierno, las élites económicas, empresarios, banqueros, cámaras, que siguen intocadas, siguen exactamente como se quedaron, y todas estas élites que abarcan desde algunas en órganos autónomos, otros metidos en la academia, como decía, o bien en los otros poderes, pues han hecho un grupo
o más bien han consolidado un grupo que es opositor al actual gobierno. No me parece pues un cambio de actitud con respecto al pasado. Recordemos que casi las mismas marcas de medios, la prensa preponderante en México, le sirvió al PRI, le sirvió en los años de la represión al PRI, al sistema, avaló la persecución de estudiantes, avaló la persecución de los líderes sociales, el asesinato, la desaparición, la tortura durante décadas. Y lo más notorio es, y ahí les recomiendo leerse lo que ha publicado en estos últimos años Munguía, Rodríguez Munguía, sobre lo que fue la relación del poder con los jefes de la prensa o los dueños de los medios en México. Es decir, no veo pues un cambio. Yo esperaba, con toda honestidad les digo, que hubiera una reconfiguración de la prensa en México. No la veo. Y sobre todo es porque no hay voluntad tampoco de eliminar los viejos vicios desde el poder central, el poder presidencial. Por ejemplo, el presidente suele decir que la prensa se modula o modera o se regula con la prensa. Pues no lo creo, no es cierto, y él lo sabe. La prensa se regula con dinero, punto. Así ha sido su regulación durante décadas y no podemos evitar decirlo. Se regula con dinero y él tiene dinero a su disposición. Muchísimo menos dinero, obviamente, lo avisó desde que estaba en campaña, pero sigue siendo dinero para regular a los medios. Entonces, pues lo que tenemos es una prensa que realmente está haciendo una apuesta a que este gobierno termine y que existan o que puedan retomar las condiciones que tuvieron antes del 2018. Entonces, creo que por ahí va más o menos mi análisis. No que no estén abollados los medios, no me atrevo a decir eso, porque en efecto sí están abollados. No que los conductores de los grandes programas de televisión y los periodistas que llegaron a la cumbre en otros sexenios y que nunca honestamente fueron un modelo a seguir para mí o para muchos otros, no estén abollados. Claro que sí están abollados, muy abollados, pero el periodismo, o no el periodismo, las empresas de los medios en México tienen una capacidad brutal para reacomodarse, para ajustarse, entonces que los apoyen no es nada, absolutamente, en la lógica de que en el futuro puedan volverse a acomodar. Igual, agradecerte por estar con este confabulario número 50. Es muy importante, incluso en términos simbólicos, porque el confabulario inicia precisamente como una alternativa a toda esta parte de infodemia que se dio en el marco de lo que fue, digamos, la gran crisis de la pandemia, y se veían muchas cosas, ¿no? Vimos aquí en la universidad una oportunidad precisamente para dar otra interpretación con otras fuentes, el acontecer no solamente nacional, sino mundial. Y venía a mi mente en este momento un libro de Carl Mills, La imaginación sociológica. Y aprovechando que estás aquí, ¿cómo es la imaginación periodística? ¿Cómo la has echado a andar tú? Tienes libros bien interesantes, ya nos mencionaba algunos Abel hace un momento en tu presentación, pero para poder innovar, para poder dirigir, por ejemplo, ahorita un medio de comunicación en donde están surgiendo otros medios de infocomunicación que pues algunos están muy alejados de la realidad, algunos se vuelven realmente las alternativas para poder transmitir la información. ¿Cómo echas a andar tú, Alejandro Páez Varela, la imaginación periodística? Pues con paciencia y a pedazos, como dice el clásico. No, mira, en el caso de la obra, digamos, publicada mía, que hay novela, efectivamente, pero también hay periodismo.
En el caso de la obra mía publicada, pues han sido periodos de tiempo en los que sí tengo que separar a un personaje y al otro. Con toda honestidad te digo que no es que el personaje que escribe novelas esté metido en un rol permanente como podría ser, pero no es así. Yo me separo, me aíslo para hacer una pieza en particular y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, Álvaro Delgado y yo en estos últimos meses antes de presentar lo que estamos preparando, que se va a publicar dentro de poco tiempo. Nos tenemos que aislar y aislarnos y trabajar. Ahora, en este país, un escritor, y en muchos países, un escritor tiene que ser escritor y taquero, escritor y vendedor de boletos en una taquilla, escritor y catador de vinos, escritor y barrendero, lo que sea, pues, ¿no? Esa es la realidad. Y pues hay muy pocos, como las élites, digamos, intelectuales en México, que le pagan los periódicos, les pagan las becas, les pagan los premios, les pagan los libros, además, les pagan las regalías, las universidades los consienten y los meten en sus programas de estudio, les compran los libros a raudales, en fin, todo ese paquete que constituye la intelectualidad mexicana, lo que Octavio Paz llamaba el ogro filantrópico, el abrazo del ogro filantrópico, pues eso se da tal cual, en una élite dorada intelectual mexicana. Los demás lo que tenemos que hacer es vender tacos, hacer periodismo o barrer banquetas y escribir lo demás. Ahora, en lo que se refiere a mi oficio, que es el de periodismo, pues yo te puedo decir que aunque hay un parecido importante entre lo que yo he escrito en estos años recientes y lo que escribí hace 20 años, por ejemplo, aunque hay un parecido y se nota en mí la vibra pues de hace 20 años, la mantengo hasta ahora, yo mismo he evolucionado y me he dado la oportunidad de nunca cerrarme. Dense cuenta para ustedes que alguien como yo empezó en una máquina de escribir. De hecho, por ahí tengo una de las máquinas de escribir que tuvo mi padre cuando todavía no se inventaban las computadoras, literal. O era un proyecto, pues, universitario allá no sé, en alguna universidad de Estados Unidos, la computadora. Yo empecé en una redacción muy chiquito, muy chavalo, con una máquina de escribir y todos escribíamos en máquinas de escribir, aunque yo pues era un chalán en la redacción. Y luego, después recuerdo cuando llegaron las primeras computadoras que eran de pantalla verde, eran unas Harris que llegaron a la redacción del periódico y que tenían que estar dentro de un congelador y luego se metía uno con chamarra en verano o en invierno, pero a escribir. Y recuerdo la llegada también del offset, porque mi padre fue impresor y fue un impresor de prensa directa, fue linotipista, entonces, pues imagínense ustedes que vi el tránsito de Gutenberg, literalmente, porque la tecnología de la prensa directa es tal cual la que dejó Gutenberg hace 500 años, al offset, que es ya placas y aceite con tintas y agua, a pasar a lo que estamos hoy, que es un canal de YouTube. Entonces he transitado por todo eso y eso no me hace bueno ni malo, nomás me haría eficiente, digamos, ¿no? O sea, no me hace ni buen periodista ni mal periodista, simplemente me hace eficiente, no me hace más que eso. Pero porque el reto de los periodistas, y está demostrado en los últimos 100 años, no es la tecnología. Eso es una mentira. Nunca ha sido la tecnología el reto, ni las redes sociales, ni la llegada de Internet, ni la apertura de los primeros portales en la web. Ese no es un reto para los periodistas. El verdadero reto para los periodistas es evadir, combatir
y librarse de la corrupción. Ese es el verdadero reto. Librarse de las tentaciones del poder. Ese es el verdadero reto del periodismo, no las tecnologías. Entonces uno perfectamente puede hacer con mucha dignidad, como existen todavía en muchas partes de México, impresos con letra, de impresión directa o con offset, o la radio, o meterte la tele, o hacer una cosa en YouTube, porque eso no es un reto de verdad. El reto es mantenerte alejado de los poderes, y eso es, digamos, lo que nos deja como lección esta última transición de los medios. Alejandro, yo te iba a sugerir que en este oficio de ser escritor tuvieras otro oficio de ser senador y te compraras tus libros para aprovechar esa experiencia que deja Ricardo Monreal al respecto, ¿no? Sí, tendría que ser primero haberme derrotado a mí mismo y ser un corrupto, básicamente, ¿no? Ya no pasó en esta vida, no sé si en la siguiente, espero que no. Esperemos que Efectivamente. no. Una pregunta respecto a estos medios tradicionales que no se han movido de ese mismo escenario de inducción de información a toda esta alternativa en Internet de medios alternativos nuevos, como el proyecto que ustedes están liderando, que sin embargo, y además muchos otros. ¿Consideras que estos medios van a tener la posibilidad de madurar y ser un referente más fuerte en el corto plazo y desplazar a todo este ruido mediático de todos estos medios tradicionales? ¿O ellos también van a resurgir y van a ser un contrapeso en línea con respecto a toda esta información alternativa? Mira, lo más saludable sería que realmente hubiera una competencia de iguales en la prensa. Ese sería lo ideal. Que el dinero público no tuviera el peso que tiene en la prensa. Eso sería lo ideal. Porque, pues sí, todavía los medios vivimos. Bueno, el caso es de, sin embargo, si quieren lo explico cómo está armado, pero se vive mucho en este oficio del dinero público. Es eh, una perversión, digamos, que no es de hoy, sino es de siempre. La prensa ha tenido una relación directa con los gobiernos y los gobiernos se benefician de la prensa, los políticos alimentan con dinero la prensa, etcétera. Creo que esa es una parte a salvar, digamos, a futuro. Y en tanto que los periodistas y los dueños de medios no aprendan a vivir sin dinero público, en esa medida no va a haber una democratización ni de las voces, ni de los periodistas, ni de los puntos de vista, ni de nada, porque va a seguir dominando el que paga. Y creo que cualquiera que sepa, conozca este oficio, sabe que cuando digo domina el que paga es porque realmente domina el que paga. Incluyendo los dueños de los medios, ¿no? Entonces, creo que la primera revolución no tiene tanto que ver con cómo se reacomodará el universo de medios en México, ni me atrevo siquiera a dividirlos ya entre tradicionales y nuevos medios, nada, porque también las tradiciones tienen sentido. Cuando alguien habla de medios tradicionales, bueno, yo también pienso que a mí me gusta mucho mi oficio y que es un oficio que no viene de la nada, que no reinventamos ayer, que tiene tradiciones y que a lo largo, porque es un oficio relativamente joven, digamos, a diferencia de otros muchos oficios, este oficio ha tenido una evolución acelerada, una evolución muy impactante para muchos, en muchos sentidos, para una sociedad, pero también ha generado tradiciones. Y creo que no podemos olvidar que también hay el hecho de que los medios sean tradicionales tiene un sentido, porque no venimos de la nada, no es que de repente le dimos una patada a la prensa y luego reaparecimos los redentores ahora en YouTube. Pues es una mentira, porque en YouTube se puede ser tan corrupto y podrido como se puede ser en un impreso. Entonces,
sí yo creo que hay que reformar esa parte del lenguaje, en tanto que aprendemos, pues, ¿no? Al final, todo es ensayo y error. La vida es ensayo y error, la prensa es ensayo y error, pero lo mejor es que las buenas prácticas son ensayo y error. Nunca llegas a mejores prácticas hasta que no ensayas y entiendes tus errores. Yo les diría que, por ejemplo, en el caso de nuestra relación como varones con las mujeres, pues eso está en permanente evolución. Habemos 4 señores hablando ahora mismo aquí, deberíamos haber 2 señores y 2 mujeres hablando ahora mismo aquí, pero nos trasciende a nosotros mismos hacerlo, evolucionar, pero sí tenemos que garantizar que al menos exista la chispa al interior de querer evolucionar hacia alguna parte. Y una cosa que no podemos ignorar es que hemos sido una prensa que huele a Brut. ¿Se acuerdan ustedes ese que usaban los papás para rasurarse? Brut es una prensa que huele a esa loción para afeitar y ha sido así por mucho tiempo. En los años, y ustedes me dicen cuando me extienda, porque sobre esos temas me puedo ir mucho, pero Adelante, adelante. Adelante. en algunos años, en los años 90, por ejemplo, hubo una reconfiguración de la suscripción en México y en el mundo. La suscripción a los periódicos empezó a caer dramáticamente en el papel y no nos dimos cuenta, fíjense nada más que importante, que no solamente fue la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral la que provocó una nueva o nuevas decisiones con respecto a la suscripción. Quiero ese periódico misógino que trae nalgas y chichis que llega a mi casa. No lo quiero, o sea, no, si soy mujer, no quiero esa porquería que llegue a mi casa. Entonces empieza a ir, esos periódicos se van a guetos. Quiero ese periódico que me trata como un adolescente y que se hablan entre ellos los temas tan importantes de la política y la economía en las portadas y se hablan entre ellos porque ellos son los importantes. ¿Quiero eso? ¿Que me menosprecie a mí como mujer? Pues no, no lo quiero. Entonces, no solamente fueron, como digo, las mujeres que se incorporaban a la vida laboral, sino que también fueron las amas de casa, que yo diría las trabajadoras del hogar, porque al final, si no se les paga, es un tema en análisis socioeconómico, pero que son trabajadoras, las madres son trabajadoras. Las madres, con el gasto en la mano, casi siempre son las administradoras. Tuvieron de repente la opción de decirle al marido, a ver, ¿qué quieres? ¿Que le compremos zapatos a María o que te compres tu suscripción al periódico? ¿Qué quieres? ¿Netflix o que te siga comprando ese periódico que ya no hayamos qué hacer con él aquí hecho bola? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, esa herramienta también fue poderosa y tomó a su vez, aceleró la desuscripción de los impresos que tal cual están hechos para hombres, huelen a hombre, las mujeres en los medios, te lo digo yo, que crecí en esos medios, los empleos de las mujeres en los medios era pues para la sección de sociales, para las secciones de cultura en los ranchos, nuestros ranchos pues en Juárez, pues que es nomás hay un museo y 2 exposiciones al año, pues eso lo hace una mujer, ¿no? O bien para la comunidad LGBT, pues también lo mismo, o sea, darles esos pequeños cotos. Y entonces todo eso se refleja en los medios, se vuelven medios machos. Y eso tiene consecuencias, obviamente, y ha tenido consecuencias. En fin, pues yo diría que estamos más bien en una reevaluación de qué somos, quiénes somos y sobre todo qué papel jugamos en las sociedades. Sí, muy interesante esto que dices, Alejandro, porque sí nos estás hablando como de un contexto, pues
que rodea, digamos, al periodismo, ¿no? Y que llega hasta la vida cotidiana de las personas, que justamente yo creo que también eso responde un poco a la primera pregunta que te hacía de la función social, ¿no? Ahí está, ¿no? En ese momento en donde la gente está decidiendo con qué informarse, con qué no informarse, si tomar la decisión de creer o no creer. Bueno, ahí se va haciendo un poco complicado el asunto porque pues, empiezas uno, tiene que empezar a crear crítica de fuentes y todo esto. Y yo quería aprovechar en este sentido que nos dijeras cuál es tu opinión al respecto de esta, pues a mí no me gusta llamarle tanto así como democratización de los medios, pero digámosles que tiene que ser que haya tantos jóvenes ahora que hayan hecho sus canales de YouTube y hayan mostrado interés, aunque no tengan el oficio o la profesión de periodistas, pero que realmente pues o pueden ser críticos de un gobierno, opositores del otro, o digamos, o que estén a favor de uno. Pero son realmente chicos que ya están en YouTube, que hacen su canal, que lo sabemos, y que realmente hay unos que, pues no tienen, digamos, el oficio, pero pueden tener opiniones importantes, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta nueva forma de estos chicos y chicas que están haciendo estos esfuerzos, ¿no? Desde sus trincheras. Me parece muy importante, me parece muy necesario y también me parece no solamente para la sociedad, sino para nuestro oficio eh, casi urgente. Mira, en el siglo XX y antes, en el siglo XIX incluso, los periodistas nos vimos obligados a evolucionar a partir de retos muy puntuales. A finales del siglo XIX, con la industrialización, la prensa casi toda, cuando tú la analizas, casi toda estaba dedicada básicamente a la cobertura cortesana. O sea, se cubrían los gobiernos, estamos fascinados con la creación de los estados-nación, nos manteníamos pendientes de lo que decían los presidentes, los mandatarios, etcétera. Y hay una crónica larga de la prensa con respecto al poder. Nos adherimos al poder durante la última mitad del siglo XIX, incluso antes. Nos adherimos al poder, todo lo que el poder dijera era importante, lo que dijeran los presidentes, los primeros ministros, lo que dijeran los secretarios, los gobernadores, los alcaldes, era una prensa ahí dedicada. ¿Qué sucede cuando de repente un escritor decide en el romanticismo denunciar la miseria, denunciar la pobreza? Que ese es el romanticismo. El romanticismo, básicamente, Dostoyevsky, son las crónicas de la pobreza, son las crónicas de las ciudades, las crónicas de la criminalidad en las ciudades. Eso es Historia de dos ciudades, eso es Víctor Hugo, describiendo la miseria, describiendo la falta de oportunidades, hablando de un reo que tiene que cambiarse de nombre y ocultarse frente a una sociedad para poder ser bueno. O sea, ¿y qué sucede cuando eso además está bien escrito? No solamente está volteando a la base, sino que está bien escrito. Bueno, nos borran de tajo. Entonces, en la última mitad del siglo XX casi desaparecemos nosotros como periodistas y nos sustituye nos sustituye la narrativa, los autores del romanticismo. Ustedes traten de acordarse quién sería la par de Dostoyevsky o de Víctor Hugo en el siglo XIX como periodista, y van a batallar. Quizá no nos acordemos entre nosotros cuatro quién era el periodista o los periodistas más importantes, pero sí recordamos a los que estaban haciendo novela desde abajo, desde la profundidad.
Y ese fue un llamado de atención brutal para el periodismo en ese momento, pero no es el único. El periodismo ha tenido varios jalones de orejas en distintos momentos. Nos pasó también con Tom Wolfe, por ejemplo, y con el nacimiento del nuevo periodismo, o del nuevo periodismo. El nuevo periodismo que plantea no la entrada rígida del cómo, cuándo y dónde que nos impusieron en la Primera Guerra Mundial, que teníamos la obligación los periodistas de escribir: una persona falleció esta tarde aquí cercano. Y luego con el nuevo periodismo ya valen sorbete si dices que una persona o dos o tres, sino qué está pasando en el ambiente o qué llevó a aquello. Entonces empiezan a hacer las crónicas, las grandes crónicas del nuevo periodismo, que llega hasta García Márquez, grandes textos donde un evento minúsculo en realidad es el aleteo de la mariposa, y la tormenta que se desata a partir del aleteo de la mariposa es la historia. Esa es la historia. Y nosotros estamos viendo hacia el aleteo nada más, ¿no? Entonces, pues sí hemos tenido distintos retos. A mí me parece que entre más existan voces, también podemos diferenciarnos los periodistas. También podemos plantear por qué somos distintos a las muy válidas voces desde la ciudadanía, desde los jóvenes, desde las mujeres, desde cualquier segmento, y yo lo veo muy saludable. Habrá que aprovechar todo este análisis que incluso nos estás regalando, Alejandro, para reforzar una invitación que tenemos por ahí del confabulario para nuestras colegas que quieran sumarse también a este proyecto en torno a lo que es la discusión del análisis. Es necesario, somos personas muy convencidas. Digo, se han estado esporádicamente algunas colegas en temas muy específicos, pero sí también nos gustaría que estuviera aquí esa voz para que dejáramos poco a poco, como decías tú, de ir oliendo tanto a Brut, ¿no? Recuerdo también mucho de esa loción que nos hacía también arder la cara después de las primeras rasuradas, ¿no? Eh, Fíjate que tengo algunas preguntas porque una tiene que ver con tu obra en específico y muy en el sentido de algo que acabas de decir. La historia de dos ciudades de repente puede ser la historia de dos desiertos en una década, digamos, muy concreta, que es la década de los 80. El área obviamente un desierto, y estoy hablando de los desiertos de Texas y Chihuahua, que es donde se desenvuelve una obra llamada Corazón de Kaliashnikov. Y a mí me llama mucho la atención como esa forma, digo, sin hacer spoiler, porque la idea es invitar a que lean tu obra también y que se vea algo bien interesante que tú a lo mejor aquí podrías, digamos, confirmar eso que se necesita, ¿no? Esa cuestión de ser novelista, de ser escritor en prensa, por un lado, y algo que yo creo que de repente se nos olvida y generalizamos. Digo, esa es una pregunta. La otra tiene que ver con algo que se generalizó mucho y se hablaba del cuarto poder, ¿no? La empresa como cuarto poder, entonces perdón, la prensa como cuarto poder, y entonces la prensa podía desestabilizar gobiernos, etcétera. Pero me parece que se generalizaba y había prensa, o hay prensa que, como ahorita tú nos estás diciendo, no está bajo ese cobijo del poder. Es poder precisamente porque está siendo de alguna manera financiada, está siendo apoyada de diferentes espacios del poder real, pero de repente se generaliza y simplemente porque hay una voz disidente se acalla, ¿no? Y ese cuarto poder realmente, yo entonces lo que estoy percibiendo es que no está en cuarto poder, ¿no? Son dos preguntas que me gustaría, una que va más en torno a tu obra y otra ya respecto al impacto que tiene la prensa en estos momentos o que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Me gusta hablar poco en realidad de la literatura o de mi propia literatura. La primera, lo primero es o la primera razón es porque uno siempre va a ser parcial con respecto a sí mismo.
Y lo segundo es que yo no me leo. Es decir, termino de escribir y estoy ya montado en otra cosa y no me leo, no es porque no me guste ni porque me rechace a mí mismo, pues no, no hay tal cosa, pues aquí estoy todavía, ¿no? Eso se traduce casi siempre en expresiones más duras de vida y muerte, ¿no? Eh, y, pero me leí esa novela, la leí cuando Alfaguara la compró de Planeta para reeditarla. Leí Corazón de Kalashnikov y para mí fue muy duro volverme a leer. Fue muy difícil. Me pregunté muchas veces mientras leía para agregar un par de capítulos que me había quedado guardados y que quería publicarlo en la nueva edición. Me pregunté muchas veces qué proceso mental, por cuál proceso mental estaba yo pasando en ese momento cuando escribí esa obra, que me gusta, a mí me gusta mucho Corazón, es mi primera novela, eh, pero creo que es una novela que no me gustaría volver a leer, no quisiera volver a leer. No sé si alguien la quiera volver a leer, de los que la hayan leído, pero yo en lo personal no quisiera volverla a leer. Es una novela dura, difícil, para mí, pues, creo que por eso digo que es muy difícil para mí hablar de mi propia obra porque no me, pues, la veo con muchas parcialidades, la obra, ¿no? Y sobre el otro tema, en realidad siempre hemos jugado con la idea de que somos un cuarto poder o un tercero o quinto poder o lo que sea y quién sabe qué, pero yo siento que en realidad si alguien se ha sentido cuarto poder en este país, muchas felicidades porque entró al club de los poderosos. Y qué bueno, me imagino que en esa condición se sintió Sabludowski en algún momento, no sé, López Dóriga, el mismo Carlos Loret, pues hay gente que se ha, digamos, convertido en parte del establishment, parte del poder, parte de nuestra idea del ejercicio de poder. Y pues felicidad, está bien, yo no tengo ningún problema con eso, pero a mí no me gusta ser parte de ningún poder. O sea, no me interesa en lo personal. Y no porque a mí en lo personal no me interesa, no puedo expresar un criterio con respecto a la generalidad, pero lo voy a expresar. Creo que esa no es tarea, sentirse parte de un poder para un periodista. Yo creo que un periodista, entre más poderoso, más pendejo se hace, con todo respeto. Porque la esencia del periodismo es el antipoder. El antipoder. El no ser, no sentirse poderoso, ni ser parte de élites, el no ser parte de grupos de poder. Y perdón por la palabra, pero tal cual, sí te hace más pendejo. Porque si lo tuyo es ser antipoder, rozarte con el poder, te hace perder absolutamente todo. Una cosa es que dialogues con el poder, que esa es una obligación nuestra, de dialogar con el poder, y otra cosa es que te sientas parte del poder. Yo creo que esa tendría que ser la lección 1.1 de cualquier curso de periodismo. Nunca aspires al poder, porque el poder sí aspira a ti. El poder sí te quiere a ti. Quiere corromperte, quiere cooptarte, comprarte, abrazarte, llevarte dinero a las bolsas. Quiere todo eso el poder. Es mantenerse lejos del poder. Pero yo soy la antítesis de eso y tan es así que mira, ahora mismo, como con Peña, como con Calderón, como con Fox, como con Cedillo, para hacia atrás, sigo siendo minoría. Yo, por ejemplo, no creo
que golpear a López Obrador sea lo que tenemos que hacer como periodistas. No lo creo, no creo, porque eso es una consigna. Pero sí el resto de los medios tienen esa consigna. Y se vale cada quien. A mí siempre me ha gustado ser minoría. Al contrario, cuando estaba Peña, todos los poderes alineados en torno al muñequito de pastel, pues en ese momento lean mis textos. O sea, yo sigo escribiendo contra el poder, pero no el poder que me dictan, ni el que quieren. Si alguien quiere que yo esté día y noche madreando a López Obrador, se equivoca, porque para mí ni siquiera ese es un poder en este momento, aunque tenga la presidencia. Hay poderes enquistados en el Estado que son más importantes siquiera que este hombre que va a ser pasajero, que va a terminar ya dentro de unos meses y ya se va. Pero adentro del Estado y adentro de las sociedades hay poderes muchísimo peores, y hay poderes que han estado lucrando por décadas y se han apoderado de México, y esos siguen intocados. Entonces, pues sí, esa sería mi reflexión con respecto al poder. En ese sentido, Alejandro, un escenario 2024, el día después de las elecciones, gana este amasijo amorfo llamado oposición. ¿Sientes que habría una cacería de brujas con respecto a todos estos medios alternativos que han surgido a lo largo de esta administración diferente de la cuarta T, en un sentido de revancha mediática y de poder aplastar estos medios que osaron levantar su voz? Es muy interesante la pregunta, y yo te diría que sería muy interesante que lo intentaran también, porque yo creo, digo, pensando en esos medios, yo creo que están en la posición en la que están no porque están solos, sino porque tienen un respaldo. Es decir, ¿de qué manera y por qué Álvaro Delgado y yo hicimos 1,5 millones de seguidores en apenas unos meses? ¿Por qué? ¿Por qué un video de la columna de Álvaro o una entrevista puede alcanzar 1, 2, 3 millones de vistas? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve eso así? Pues porque es claro, clarísimo. Hay una demanda y hay alguien que está surtiendo esa demanda. Hay quien quiere escucharnos y simplemente no lo encuentra en la prensa tradicional. ¿De dónde salen esos millones de vistas de un programa, por ejemplo? Pues yo creo que se salen de la tele, porque mucha gente, según las estadísticas, el 60% en este momento de los programas de Sin embargo al aire se sintonizan en la tele. O sea, en celulares, en computadoras, sí, pero sobre todo en la tele. ¿A quién le están quitando pantalla esos programas? ¿Qué quiero decir con eso? Aun cuando yo no me identifico ni periodista de 4T, ni periodista pro AMLO, ni periodista, yo, a diferencia de muchos que sí lo hacen, y qué bueno, más vale eso que la hipocresía, más vale eso, ojalá y los medios de comunicación y los periodistas que sirvieron a García Luna y a Felipe Calderón hubieran dicho, no, pues yo soy pro García Luna. O sea, ¿cuántas broncas nos habríamos quitado en el tiempo? Ya los habríamos sepultado, en el sentido más literario de la frase, ¿no? Ya les habríamos dicho gracias, o sea, ¿te acuerdas cuando dijiste que eras pro García Luna? Pues órale, pero eran pro García Luna, ahí están. Todavía los Carlos Marín, ese tipo de personajes, siguen siendo pro esa gente. Yo no lo veo, no veo que, yo creo que tienen, mira, para empezar ese amasijo necesita empezar a moldearse. No tienen proyecto y no tienen personas, no tienen individuos. Y eso lo hace todavía más difícil, porque van a tener que esperar una siguiente horneada de líderes para poderse consolidar. Esos líderes no están ahorita ahí.
Entonces necesitan una nueva horneada de líderes y eso tarda mucho tiempo para consolidar. Después de 88, el siguiente, es decir, después de Cárdenas, el siguiente fue Andrés Manuel López Obrador y ve cuántos años pasaron. O sea, para tener un personaje como López Obrador, con las agallas de retar al Estado, al Estado de facto, a los poderes de facto, pues pasaron todo este tiempo. Entonces, lo mismo le va a pasar a la oposición. Yo creo que está en la banca porque no tiene ni siquiera cabeza para estar en otra parte. Está en la banca porque se lo merece y porque trabajó duro para estar en la banca y ahí va a seguir por un rato. Pero no nos confundamos. Y yo diría, aguas con la complacencia para cualquiera que piense que ese grupo está dormido. Y lo diría de esta manera, de manera más puntual. El proyecto más sólido en los últimos 100 años en México es el de la derecha. Solamente tuvo en algunos momentos algunos gestos de izquierda, pero siempre fue la apropiación del discurso de la revolución, la apropiación del discurso de la izquierda, la apropiación de las ideas, la utilización de los pobres, etcétera. Pero la derecha es un proyecto muy sólido, muy contundente, que lleva un siglo en el poder, salvo algunos momentos. Por ejemplo, el general Cárdenas. Pero después del general, vienen, con respecto al mismo López Obrador, que piensa distinto que yo en eso, pero los siguientes presidentes, todos, fueron represores, neoliberales, represores, todos. Y luego Carlos Salinas de Gortari, que también fue represor y además ladrón, ladrón electoral y ladrón en otros sentidos. Y Zedillo, lo mismo, represor. De hecho, la represión de Zedillo es mayor que la de Carlos Salinas de Gortari, según el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre represión a movimientos sociales y movimientos políticos del pasado. O sea, no es que no sea un movimiento consolidado, sólido. Lo es muy sólido. La derecha mexicana está metida hasta el tuétano en las posiciones de poder, aun cuando todos los demás seamos todos los demás. Alejandro, ¿tienes chance todavía para una ronda más de preguntas o ya? Vámonos, y yo mismo voy a tratar de ser breve porque, como dice el señor Delgado, agarro monte. Ya, bueno, por lo que a mí respecta, quisiera ya nada más darte una pregunta, a lo mejor mis compañeros tendrán alguna otra. Este, a ver, en este sentido, nosotros también hemos, aquí en el Confabulario, desde una trinchera como muy pequeñita, pues, nos hemos cuestionado, pues, el proyecto mismo de López Obrador, ¿no? Y hemos dicho, sí, o sea, ha sido la oposición durante 20, 25 años López Obrador, ¿no? Pero, en tu opinión, cuando se vaya López Obrador, ¿hay alguien que continúe realmente con la tendencia obradorista? Porque realmente nosotros sí nos lo estamos cuestionando, incluso con la supuesta candidatura de Marcelo Ebrard. O sea, nos referimos a como que haya una continuidad de ideas, de programas sociales, como esta idea que tú conoces bien del obradorismo, ¿no? Eh, Así como la derecha no tiene, nosotros también dudamos a veces que el proyecto de la cuarta T pueda llegar a una continuidad como tal. ¿Cómo ves? Mira, lo primero es que yo creo que sí hay que considerar como un ejercicio permanente en nuestras vidas el análisis y la crítica con respecto a ese y cualquier otro proyecto, como parte de nuestra propia vida, porque de ahí nace, del pensamiento crítico nacen mejores ideas. Y lo segundo, hay posibilidad de que López Obrador sea sustituido por alguien que garantice esa
un tránsito hacia otro estadio de la 4T. Yo lo que te diría es que no va a haber un López Obrador en mucho tiempo, porque ese tipo de liderazgos tardan. Pero ¿qué se queda? Bueno, se queda una base abierta, dispuesta a que alguien más llegue y recurra a ella. ¿Cuál es la fortaleza de López Obrador? Y yo creo que eso es lo primero que tendría que preguntarse casi cualquiera que aspire a sucederlo. ¿Cuál es la fortaleza de López Obrador? Bueno, los principios que él ofreció, el no mentir, no robar, no traicionar. ¿Cuántas veces se traicionaron estos principios en esta administración? Bueno, hay que enumerarlos, detectarlos. Me gusta lo que está pasando con esta administración. Bueno, hay que analizar qué es lo que no me gusta. A mí hay un montón de cosas que no me gustan. Cada vez que lo razono y lo razono y lo razono y lo razono, a mí no me gusta lo del ejército, por ejemplo, que esté tan metido en tantos aspectos de la vida. No tengo problema con los otros aspectos, tengo problema con que no son todos los que tenía. O sea, se le dio al ejército un nuevo rol, pero no soltó el anterior. Y ese anterior era espía, represor, desaparecía gente, asesinaba. Entonces, a mí no me gusta que no deje de salir de aquello, aunque ya tomó los nuevos roles. Ese es el verdadero problema del ejército. Y yo me lo pregunto a diario. El tema de la justicia en general, el tema de la fiscalía, Alejandro Gertz Manero, es un fiasco, punto. O sea, se va a ir este sexenio con una deuda tremenda. ¿Y por qué el presidente no lo cambió? Es que después se volvió complicado. Primero habría que darle tiempo y luego después ya no era prudente cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque para poderlo, primero para removerlo necesita una justificación que se la valide el Senado. Y luego para nombrar a un siguiente fiscal necesita la validación del Senado. Y ya sabemos lo que va a pasar en el Senado. No solamente porque la oposición pues está en bloque en contra del presidente, sino porque está Ricardo Monreal ahí, que va a hacer básicamente lo que le convenga a él, no a México ni al presidente, a él, a Ricardo Monreal. Entonces ya no se quiso aventar ese tiro de cambiarlo. Y ese es el asunto. Yo creo que sí vale la pena analizar en qué áreas se creció y en qué otras áreas no se creció. Y sí exigir como sociedad, porque ahora como sociedad tenemos un peso muy concreto, muy específico en estos nuevos gobiernos, exigir que los temas en donde López Obrador por cualquier razón no pudo avanzar, lo tomen como agenda los siguientes que vengan. Muchas gracias, Alejandro. Fíjate que igual yo creo que nos gustaría seguir platicando mucho tiempo contigo porque, digo, leyendo tu semblanza así muy, muy corta, y obviamente también podrían saber nuestras y nuestros amigos y amigas del confabulario más de Alejandro en Wikipedia, luego lo van a encontrar, parte de lo que es su obra. Yo quisiera que recomendaras algo para jóvenes que empiezan con este deseo de informar, de tener de alguna manera incidencia en lo que es la opinión pública respecto a algo que dijiste hace un momento, lean mis textos. Cuando uno dice lee mis textos, habla de una responsabilidad muy interesante respecto a lo que son nuestros niveles de congruencia ante el pasado. Y lo mencionaste hace un momento con un concepto que es el de la ética periodística, ¿no? Es decir, en ese sentido, en momentos en los que es como muy fácil caer en la tentación de hacer contenido por tener más likes, por tener más suscriptoras, por ser influencer, que es lo que parecería ser que no ha quedado claro, como lo dijiste hace un momento, no importa a veces digamos, el medio por el cual se difunde, lo que importa es no caer en la corrupción. ¿Qué pasa en términos de una recomendación que tú puedas hacer a quienes se van en estos momentos o empiezan a hacer un camino de, pues, tener un canal de información? Pues es relativamente fácil, digamos, el camino
que te puedes trazar como periodista. Y yo digo que la primera obligación de un periodista es leer. Esa es la primerísima, antes que escribir, antes que nada, leer. Porque tenemos que conocer siempre, siempre, siempre el pasado, el presente. Tenemos que entender desde distintas voces quiénes somos, a dónde vamos. Yo creo que ese lo tenemos que entender antes nosotros que incluso los políticos, que pareciera que son los que tienen la obligación de tener ese conocimiento. No, en realidad los que deberíamos tener ese conocimiento somos nosotros, los periodistas. Antes de sentarnos a escribir la primera línea, tenemos que leer y a partir de leer, digamos que pues todo se abre. De verdad, o sea, si alguien quiere un camino corto, no hay, pero si quiere un camino bien hecho, sí, sí está, es leyendo. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, Alejandro. La historia siempre se vuelve una herramienta, ¿no? Y a ver qué es historiador nos lo confirma siempre. Gracias. Alejandro, una última pregunta. Yo tengo una preocupación con el Poder Judicial y que últimamente ha estado en la palestra, lo estamos viendo su actuar todos los días. Y en ese sentido, ¿qué hacer con ese Poder Judicial? Los medios es la única alternativa que tenemos para fiscalizar su actuar, porque más que nunca hemos visto que el Poder Judicial es completamente autónomo y completamente disociado de un sentido social de salvaguardar la seguridad de la población. Está en otro carril pensando en otras cosas, no está pensando en la sociedad mexicana. ¿Es necesario que los medios estén fiscalizando o qué otras herramientas se pueden sacar o usar para poderlos fiscalizar? Porque es preocupante en realidad. Uh-huh. No tengo esperanza en que los medios vayan a fiscalizar al Poder Judicial, para empezar. No creo que vaya por ahí. Porque, pues por lo que, todo lo que ya sabemos, los medios más bien están en otra lógica. No es en cuestionar al Poder Judicial, es en cuestionar al presidente, a quien aborrecen. Entonces, más bien a eso se van a dedicar los medios. Yo creo que el presidente y el próximo presidente tiene que razonarlo, presidenta o presidente tiene que razonar esto. López Obrador tuvo dos errores cruciales. El primero fue la reforma constitucional electoral. Y la segunda es forzar una reforma en el Poder Judicial. Y como los dos pasaban por la Constitución, no solamente necesitas tener la mayoría calificada, sino que necesitas tener también el bono democrático que te lo permite. Yo digo que la primera tarea de López Obrador, llegando, asumiendo, es proponer a ese cuerpo colegiado que se realizara una profunda modificación y una reevaluación del Poder Judicial. Yo creo que eso tuvo que haberlo hecho llegando. En enero del 2019 debió haber estado esa iniciativa y yo creo que hubiera pasado. Lo mismo con el INE. Yo creo que el presidente debió haber llegado en enero con una reforma constitucional. Es el plan B, o sea, no sirve de nada, honestamente. Sí, va a terminar removiendo a Edmundo Jacobo, pero es nada, es nada. Yo creo que es el otro error del presidente López Obrador. Tiene varios errores, por supuesto, porque es un hombre con errores y qué bueno que lo humanicemos y lo veamos como un hombre que es posible que tenga errores, porque luego hay mucha intolerancia cuando uno dice que tiene errores. No, y no está mal nombrarlos. Al todo lo contrario, está bien nombrar los errores, nombrarlos y decir, ¿saben qué? Al que viene, aguas, esta es la lista, aquí no alcanzó el presidente a terminar. Tienen que agarrarlo ustedes o de otra manera ya renunciar a la izquierda, porque nos vamos a tardar otros 5. O sea,
PAN y el PRI, si ganaran en la siguiente, se van a separar de inmediato para poder seguir jugando a este juego perverso de demócratas y republicanos, de estarse repartiendo el poder y con el apoyo de todos los poderes, porque PRI y PAN se pueden seguir repartiendo el poder a la eternidad, en tanto que no toquen a los intelectuales y les den dinero también, porque no toquen y les den dinero a los intelectuales, a la élite académica, porque es muy importante, la élite académica es muy importante, ahí hay perversión profunda, no solamente ideológica, sino de capacidad de acción. Entonces, y Poder Judicial, y los medios, etcétera, y los periodistas importantes, ya saben ustedes, pues toda esa lista de individuos, mientras no los toques, pues no tienen bronca. Entonces, por eso es que el regreso de la derecha al poder va a ser lidiar con la derecha otros 50 años. Ahora, ahí se quedan ustedes, que los más jóvenes van a quedarse a lidiar con la derecha, no saben lo que es eso, pero ya es su responsabilidad si permiten que eso suceda, ¿no? En fin, por ahí lo veo. Pues muchas gracias, Alejandro. Sin duda fue una buena lección bueno, una plática muy, muy interesante. Yo aprendí mucho. Te agradecemos de verdad enormemente el tiempo. Ya te estaremos ahí avisando cuando transmitamos esto. Y pues muchas gracias. Esto yo creo que va a caer bien a la comunidad de acá de la UNAM Campus Juriquilla de Querétaro. Y pues bueno, las puertas abiertas si tienes tiempo en alguna otra ocasión, las del confabulario están abiertas. Y bueno, hacérselas extensivas también al buen Álvaro Delgado, que también tiene mucho que aportar. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Gracias a todas y a todos los que nos ven. Gracias. Esto fue Confabulario, un programa de crítica, análisis y reflexión, promovido por la Unidad de Vinculación, Divulgación y Difusión de la UNAM Campus Juriquilla, por el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales y el Centro Cultural UNAM Querétaro del ENES Unidad Juriquilla. Escúchanos todos los martes a las 19 horas por las redes sociales del CCU y del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la ENES. Hasta la próxima.